todo planeado. Quedamos que terminando la boda nos íbamos. ¿Y no nos podemos ir después? No sé, en una semana, un mes, cuando todo esto acabe. Araceli, esto no va a terminar nunca. Dale las gracias al tal Daniel Phillips de mi parte. Esa es la joya de tu corona. Y sin él yo nunca me hubiera podido escapar. Y no intentes localizarme, ¿eh? Porque ya sé que me estás ahí interviniendo en teléfono. Así que así terminó lo que se daba. ¡Sorpresa! ¿Estás? ¿Van para México con todo lo que está pasando con el indio Amaro? Así es, voy a una misión especial. Tengo un poco de prisa. Si es que si vas a checar algo, hazlo de una vez. Entonces me saqué la lotería. Me escapé de ustedes, los cuicos gringos, y ahora me voy a chingar al güero Phillips. Y de paso me va a llevar al rancho de los de acero. ¡No mames! Solo me falta una cebolla para ser feliz. ¿Entonces qué? ¿Le entras? Tú pones los hombres y las balas y yo preparo los ataúdes para estos perros. El cheneque va al frente del operativo porque quiere recuperar sus cuencas en el ataque. Pero bueno, trato hecho. Exacto, no llega a traer un Que no hay ni un federal ahí. Dígale. No lo llamaron. Esos quieren dejarme morir aquí. Pareció no hay de otra. Vamos a escaparnos de aquí, te voy a sacar de aquí. Vamos, ayúdame. ¡Encontramos a estos! Tratándose de meter al rancho a la fuerza. ¿Qué demonios estás haciendo en mi boda, Casas? Marcelo Dóriga, Marcelo. Realmente no podía faltar en un día tan importante para vos. Y les vine a traer un regalo por sorpresa. ¿Por qué me miras con esa cara? ¿No es lo más normal en este tipo de eventos? A ver, ¿a quién ching se le metió este cap? ¿De quién es culpa esto, cap? El pinche güerito cara de Barbie, tú estás loco, va, mijo. ¿Saben qué? Llévenselo para allá atrás y amárrenlo lo que acabamos. Llévenselo. Qué gracioso, qué gracioso. No. Tengo que hacer un anuncio muy importante a los novios. Escúchame bien, cap. Te me largas antes de que te parta la cara. ¿Quién es este hombre y por qué lo tienen así sometido? Mario, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres arruinarle el día más feliz de su vida a Araceli? No, todo lo contrario. Hoy la vengo a hacer más feliz que nunca. Vamos, tenemos que seguir. No. Sí. No tengo fuerzas. Esas caras me partieron nada. No, Escúchame. Si esto sí no consigue, la cocina en virus. Así que saca tu última fuerza, por favor, te lo pido. Ayúdame. No veo nada. Vamos. No se puede. Trataste de escaparte, ¿eh? Y los socios no hacen eso. Porque los socios se encab... Ahora te toca a ti conocerme en cab... Pues vamos a esperar un poco más a ver si llegan los hombres de Don Chucho. Y si no, nos pelamos. Huevos no me faltan, pero dudo mucho que salgamos vivos, caballeros. ¡Suéltenme! ¡No vine armado! ¡Suéltenme! Suéltelo. ¿Qué ching quieres, Casas? La parte esa en la que el cura pregunta si alguien se opone a la boda. ¿Llegó? Porque en ese momento le quiero decir algo a Araceli. ¡Araceli! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Dale vuelta y olvídame. Ven y regresa con ella. ¡Hijo de perra madre! ¡Si quieres vivir bien! ¡Te relajas! ¡Estoy muy feliz! ¡Ya! ¡Que te hayas casado con otro hombre! Nadie más que vos merece ser feliz. Pero escúchame, te tengo que decir algo. ¡Suélteme! ¡Te voy a soltar!
Es hora. Hay que empezar con los fuegos artificiales. Aguanta, pero pues si los patrones no han empezado a bailar, Pero don Marcelo dijo que esta hora y hay que cumplirle. pues vamos a prenderlos. A ver qué fregados. Qué narcos tan excéntricos. Porque supongo que este showcito es parte de la celebración, ¿no? Ya, Marcelo. ¡Ya, Marcelo! Tranquilos, tranquilos. No gastes el mejor día de tu vida en este Agárralo, bebote. Encañómelo. No lo dejes ir. Agárralo. ¡Mario! ¿Qué viniste a decirme, Ahora con que me vas a salir para fregarme la vida. Si lo que querías era evitar mi boda, te porque ya nos casamos. Ahora soy la señora de Dóriga. Qué lindos recuerdos que tengo. Llegué tarde. Bueno, igual me pongo muy contento por ustedes que se casaron, pero ¿cómo hiciste para casarte por iglesia? Porque vos serás divorciado. Ya llévense a este idiota de aquí. La última cosa y me voy. Tu flamante esposo estuvo casado con la mujer del difunto Teca Martínez. Cállate, imbécil. ¿No lo sabías? ¿Cómo? ¿De qué está hablando este imbécil? ¿En serio no sabías con la clase de hombre que te estabas casando? Alguien que los viene engañando a todos. Sos un traidor, Marcelo. ¡Cállate! ¿Es en serio, Marcelo? ¿Estuviste casado con la mujer del Teca Martínez? A ver, ya estuvo bueno, ¿eh? ¿Quieres decir verdades? Es hora de que salgan a la luz. Órale, Marcelo, dime. ¿Tú tuviste algo que ver con el asesino de mi mamá? ¡Dime, La información que voy a darte es totalmente gratuita. Lo único que te pido es que mi nombre no aparezca en ningún lado. Entendido. ¿Y puedo confiar en que todo eso es verdad? Toda la vida he estado al lado del gobernador. Créeme que lo que te estoy dando es de primera mano. Ahí vas a encontrar todas las pruebas que vinculan a Chucho con el cártel de Tijuana y el Indio Amaro. Te digo que es una buena información. Pero eso sí, no quieras jugar conmigo. Si me salpicas, te entierro vivo con toda tu familia. Voy a darte otro dato que no está en ese sobre, pero es absolutamente verídico. El hijo varón de Chucho, su primogénito Abelardo, no era su hijo. Cuando lo supo, maduró a su mujer y por eso está en silla de ruedas. Que disfrutes tu ascenso. Yo voy a disfrutar la caída de Chucho. El verdadero padre de ese muchacho era yo. No te mato, nomás porque todavía te ocupo, huerca. Me estaba escapando de ti. Estaba con mi hermano yendo al hospital. ¿No te das cuenta? ¡Míralo! Ay, te advierto, Amaro. Si se muere, se acabó el trato, cabrón. Tú no me pones condiciones, Nora. Tu hermano no se va a petetear porque aquí nadie se muere sin que yo lo ordene. ¡Roscas! ¡Apúrate con el doctor! Que tengo que resolver otra bronca yo. ¡Ya! Se van a estar peleando con viejas. Déjenla ya que lo vean. Bueno. Gober. Creíba que teníamos un acuerdo, pero te dio por tendernos una trampa. Déjame solas. Necesito atender esta llamada, por favor. ¿De qué hablas, Amaro? Los hombres que me ofreciste para asaltar el rancho de los aceros no llegaron. Y eso te va a costar caro. Esta fue la última oportunidad que tuviste para enmendar tus errores conmigo. ¿Cómo que no llegaron? Yo mismo le di la orden a Heriberto. Pues alguien no le está haciendo caso a tu compadre, ¿eh? ¿Has escuchado aquello de que Naiden puede estar tan mal que no puede estar peor? Pues ahora lo vas a saber. Hijo de su...
Disculpa la interrupción. ¿En qué estábamos? Heriberto, ¿dónde están los hombres que te exigí que mandaras al Rancho Acero? ¿En dónde estás que no me atiendes? Indio, soy otra vez. Dime que ya le dieron cuello a 1-0, por lo menos. Esto está más custodiado que Los Pinos, cap. Ya te dije que es una misión suicida. Esto no puede estar pasando. Necesitaremos un helicóptero, una pinche tanqueta para poder entrar. Métanse como sea, pero aquí no regresan sin matar a una gente. ¡Tráiganme una cebolla! Pues bueno, caballeros. Dice el indio que si esta no nos sale, no les da su regalito de Navidad, ¿eh? Tomen sus armas, los cuernos de chivo y todo. Que esto lo que se viene es una guerra. Dios nos agarre confesados. Porque ¿saben qué? Si me llegó la hora, la mejor manera será si le verá llevando a nuestros pen... O sea, que vámonos. ¿Están listos? Vámonos. A ver, Pintoriga, párale. ¿Cómo es que este güey sabe cosas que nosotros no sabemos de ti? Contéstame. A ver, suéltame. Para poderte explicar, suéltame. Explicales quién es Rocío Díaz. Pero se llama Jimena Ladrón de Ya, Cara. cállate, cap. ¿Eh? Dime la verdad, Marcelo. ¿Eh? ¿Qué tenías que ver con la Teca Martínez antes de que mate a este cap? Me lo vas a agradecer. Cállate. La frutilla del postre es que Marcelo tuvo una hija con Rocío Díaz. Eso tampoco se lo dijo. Ahora vas a entender. Se llama Andrea y vive en Nueva York. Eso explica los viajes misteriosos de tu marido a esa ciudad. ¿Sara sabía de esta traición? ¿Eso que dice Mario es cierto, Marcelo? ¿Tuviste una hija con la mujer del Teca Martínez? ¡Dime! Me dijiste que Dóriga se encargaba de la seguridad del rancho. ¿No lo investigaron antes o qué? Pues sí, pero Dóriga trabajaba en la DEA y seguramente borró todo su historial. Yo todavía no puedo creer que esté haciendo todas estas cosas, pues. ¿Será cierto? No son así, te lo juro. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me mentiste todos estos años? Y empezar nuestra historia de cero. Si quieres que nuestro pasado empiece de cero, yo no tengo problema. Pero si crees que mi cariño va a empezar de cero, y si te equivocas. Mi amor, esto que siento por ti ha ido creciendo desde el primer día que te vi en la cárcel. ¿Cuántas veces te pregunté y te dije, estás ocultando algo? Y mira nada más con lo que me sales, Kat. ¡Eres un traicionero, Marcelo! ¡Voltéame a ver, Cap, cuando te estoy hablando! ¿Cuántas veces te pregunté de tu pasado, eh? Te voy a matar, Cap. ¿Ah, sí? ¡No te voy a matar! ¡Agárralo! No me puede estar pasando esto. ¡Fuerte! ¡Agárralo! ¡Araceli! ¡Ven para acá! ¡Araceli! Solamente somos tú y yo. Esta es una misión suicida. ¡Vámonos! ¡Espérate! Hasta que nos volvemos a encontrar en Morochita. Cheneque.
Hace mucho que me dijo Salvador que todas las bodas de su familia terminaban en tragedia. Pues ya veo que sí. Mira cómo son las cosas del destino. Yo que ya me iba. Y justo sales tú. Te sacaste el billete de la lotería ganadora. Muchas felicidades a la novia. Acabo de casarme. Ya lo sé. Me lo dijo un pajarito. Te queda muy bien el blanco. Te ves muy guapetona. Te traje tu regalito de bodas. ¡Lo va a matar, gringo! ¡Lo va a matar, hombre! Araceli estaba tan feliz. Porque siempre te metes en su vida. ¡Gringo, suéltame, A ver, arruinaste la boda, ¿no? Ahora sí cumpliste tu cometido, Hay algo que no entendí. No pegaste muy fuerte. ¿No? No. Ahorita te vuelvo a enseñar, hijo de la chingada. ¡Páralo! Para. ¡Que no, hombre! ¡Agárralo bien, ¡Suélteme! Yo no hice nada. No hiciste nada, hijo de tu puta madre. ¡Suéltame, que yo no soy el enemigo! Quiero que este cabrón pague por todo lo que me hizo. Y lo voy a hacer sin soltar una sola bala. ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Lo vas a matar! ¡Ya estuvo! ¡Ah! Este cabrón ya pagó por lo que nos hizo, ¿no? ¡Pin traicionero de mierda! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Basta! ¡Este perro nos traicionó! ¡Y eso es peor que la muerte! ¡Como una chincha! ¡Araceli! ¿En dónde está Araceli? ¡Nos atacó la gente del Indio Amaro! ¡Hay varios de nuestra gente caída! ¡Afuera! ¡De bote! ¡Agarren a sus perros! ¡Agárrenlo! ¡Son los tijuanos! ¡Agárrenlo aquí bien! Cuidado. Aquí se acabó tu historia. Mi amor. ¡Vámonos, ¡súbete! ¡No! ¡Araceli! ¡No! ¿Qué le pasó? Marcelo, llévatele en la cabeza, por favor. ¡Apriétale, cabrón! ¡Vámonos! Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.